En el ejercicio 11 vamos a intentar obtener un número de pi, un número pi, a una aproximación que sea lo suficientemente buena para que la cantidad de decimales sea igual a la que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, si nosotros decimos que queremos calcular pi con 6 decimales de aproximación, sería un valor de pi que sea 3,123456. O sea, toda la zona resaltada es la aproximación que queremos encontrar. Por lo tanto, el usuario va a poder ingresar la cantidad de decimales iguales que quiere obtener de la aproximación de pi, y el programa tiene que decir cuántos ciclos de esa serie de Levins que vimos en el ejercicio anterior son necesarios para obtener esa precisión del número pi. Para no empezar desde cero, vamos a comenzar utilizando el resultado del ejercicio número 10, que era, nosotros podíamos ingresar cuántos números deseábamos sumar y restar para calcular pi, por ejemplo 2000, y esto iba a calcular el valor aproximado de pi haciendo la suma de 1 menos 1/3 más 1/5 menos 1/7, y así de forma infinita, y multiplicándolo por 4. Lo que queremos obtener ahora es, como resultado final, cuántas veces se va a ejecutar este proceso para obtener el número con la precisión que necesitamos. Lo primero que voy a hacer es reemplazar esta variable pi por un nombre distinto. Le vamos a llamar, en vez de pi, vamos a hacer que se llame aproximación de pi. Para que podamos compararla con el número real de pi. Ahora, los números del tipo float tienen una precisión que no es lo suficientemente buena para realizar este tipo de ejercicios, así que vamos a reemplazar todas las ocurrencias de float por una variable del tipo doble. Estas variables del tipo doble permiten almacenar números con coma, pero además permite que esos números con comas sean mucho más precisos. C++ tiene dos tipos de números con comas, los float y los double, y los segundos son mucho más precisos que los primeros, así que vamos a utilizar estos para nuestro ejercicio en particular. El valor aproximado de pi que tenemos como referencia es este de acá. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar como el valor real de pi, que lo vamos a definir de esta forma. Entonces, si nosotros obtenemos con este programa una aproximación, ¿cómo podríamos ver cuántos decimales tiene en común esta aproximación con el número real? Eso lo podemos ver restando ambos números. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, decimos el valor aproximado de pi es la aproximación de pi por 4, cout. La diferencia entre ambos números es, y vamos a hacer el valor de pi real menos la aproximación. Si ejecutamos esto y ponemos, por ejemplo, 5000, vemos que el valor aproximado de pi es 3,14119 y la diferencia entre ambos números es 0,004. ¿Qué nos está diciendo este 0,004? Que los tres primeros dígitos del número pi aproximado son iguales al número real. Si notamos, el número real es 3,141592 y el número aproximado que nosotros obtuvimos es 3,14119. O sea que empieza a ser distinto desde esta parte de acá. Ahora, para obtener cuál es la diferencia entre ambos números, nosotros hicimos una resta entre pi y la aproximación de pi. Podríamos guardar esta diferencia en una nueva variable.
diferencia. Y la diferencia va a ser, si el número pi real es mayor a la aproximación de pi, la diferencia va a ser pi menos la aproximación. Ahora, si el número pi real es menor a la aproximación, recordemos que como es una aproximación, puede ser que la aproximación de menor o mayor al número pi, la diferencia va a ser el resultado de hacer la aproximación menos el número pi. ¿Cómo podemos ver si esto funciona? Podríamos ir mostrando en cada ciclo la diferencia es diferencia, y si el programa funciona bien, en cada ciclo de nuestro programa vamos a ir viendo que la diferencia se hace cada vez más chica. Si probamos esto con 50 números, 50 términos, vemos que empieza en 0,8, después 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Todos estos ciclos de acá implican que lo único similar entre la aproximación y el número real es el primer dígito. Podemos ver, para que sea más visible, pi aproximado vale lo que estoy haciendo es mostrar cuánto vale el pi aproximado, que sería por 4, para que sea más visible lo que estamos calculando en este momento. La primera vez que ejecutamos el programa, el ciclo nos da como una aproximación de pi 2,6, la diferencia es 0,47. A medida que pi se va aproximando a un valor más cercano al valor real, vemos que la diferencia se hace cada vez más chica. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos obtener un valor aproximado con una precisión de 3 decimales, tendríamos que decir que la diferencia sea menor a 0,001. Eso hace que ahora se modifique nuestra condición del ciclo. Ahora no vamos a ejecutar mientras se cumple una cantidad de términos determinada, sino que lo que vamos a hacer es, mientras la diferencia sea mayor a una precisión en particular, vamos a suponer esta de acá, entonces ahí vamos a realizar nuestro proceso de cálculo de la aproximación. Vamos a decirle que al principio del programa la diferencia es 1, cosa de que en el programa ingresemos al menos una vez a este ciclo. Ahora, como borramos el for, tenemos que incrementar algunos contadores. Por ejemplo, d, cada vez que realicemos un ciclo, d va a ser d igual a d más 2. Además, como esto va a ejecutarse cada vez que demos una vuelta por acá, sería interesante saber cuántos ciclos llevamos ya realizados. Podemos definir esto diciendo int ciclos igual a 0, y cada vez que ejecutemos un ciclo del while decimos ciclos más. Ahora, si probamos esto, ¿qué es lo que debería darnos? El programa debería arrancar diciendo diferencia igual a 1. Mientras 1 sea mayor a 0,001, esto se cumple, ingresamos al while. Este trozo de código lo que hace es aproximar el valor de pi utilizando esa serie infinita que habíamos visto y alternando la suma y la resta utilizando la variable la última vez que se restó. Luego de calcular la aproximación de pi, lo que hacemos es calcular la diferencia entre ambos números. ¿Por qué? Porque cuando se cumpla que la diferencia es menor a esta precisión que especificamos acá, ya vamos a haber obtenido el número que queremos calcular con la precisión correcta.
incrementamos el contador del while, porque si no tendríamos un ciclo infinito. Ahora, la pregunta es, ¿por qué incrementamos este contador de acá si la variable que está dentro del while no es d? Uno podría preguntarse, ¿y esto incrementando acá no va a hacer que el programa se tilde? En realidad no, porque como se modifica el valor de d, cada vez que ingresamos, la aproximación de pi es cada vez mejor y la diferencia, por lo tanto, es cada vez menor. O sea que indirectamente la diferencia, esta condición se va a ir modificando por el simple hecho de variar el valor del denominador. La variable ciclos se incrementa en 1 para indicar que cada vez que damos una vuelta en el while, cumplimos un nuevo ciclo. Vamos a borrar esto de acá y vamos a decir, el valor aproximado de pi es la aproximación y nos llevó variable ciclos, ciclos. Probemos cómo funciona esto. Nos está diciendo ahora que d no se declaró en este ámbito. Esto es porque antes d estaba definido dentro del for y ahora ya no está más definido dentro del for. Vamos a decirle que d vale 1. Volvemos a compilar. Bueno, nos quedó una parte antigua del programa que es cuántos términos deseamos utilizar, que no lo vamos a necesitar más, porque ahora los términos los calcula de forma automática. Y si ejecutamos esto, notamos que ahora dice el valor aproximado de pi es 3,14149 y nos llevó 1000 ciclos. La diferencia entre ambos números es esa de ahí. Si aumentamos un poco la precisión agregando un nuevo 0 acá, vemos que el valor aproximado de pi es 3,1416 y acá empieza a jugar un poco el tema de la precisión de ambos números, pero podríamos probar, por ejemplo, esto acá, y ahí obtenemos una mejor precisión, 3,14159. Ahora, si nosotros queremos mostrar esto de acá que nos está apareciendo, la diferencia es menos y parece que hay como un error de redondeo, en realidad es porque el cout está mostrando una serie de decimales por defecto. Lo que podemos hacer es decirle cout precision 10 y ahora notamos que nos da más decimales que antes. Podemos verlo dos veces si comentamos esto. Vemos que solamente nos muestra 2, 4, 5 decimales y cambiándole la precisión al cout le decimos que por ejemplo nos muestre 20 decimales. Si ejecutamos esto, ahí vemos que el número real que nos dio de pi es ese y llevó 1001 ciclos. Lo último que nos queda es permitirle al usuario indicar la precisión, la cantidad de decimales. Entonces vamos a decirle cout ingrese la cantidad de decimales que desea aproximar pi. Sein decimales. Y ahora deberíamos, basándonos en esta variable decimales, deberíamos poder obtener este número de acá. O sea, si queremos que este número sea 1, 2, 3, 4, 5 decimales, el usuario ingresa 5 y deberíamos obtener ese valor de ahí. ¿Cómo podríamos hacer eso? Por ejemplo, podríamos decir doble máxima diferencia es igual a 0. Y ahora decimos un for que vaya desde una variable 0 y sea menor a decimales y más. Lo que estamos tratando de hacer es obtener este resultado en base al número que ingresó el usuario en decimales.
Entonces podríamos decir, vamos a hacer una prueba, podríamos decir lo siguiente. Multiplicación es igual a 1. La variable multiplicación va a ser igual a multiplicación por 10. Si nosotros multiplicamos 10 por sí mismo una cantidad decimales de veces, sería lo mismo que hacer 10 elevado al valor decimales. Entonces podemos decir 1 dividido multiplicación. Lo que estamos haciendo básicamente es ingresamos una cantidad de decimales. Vamos a poner esta variable, no la vamos a utilizar. Ingresamos una cantidad de decimales, por ejemplo 3. Después hacemos 10 por 10 por 10, porque ingresamos 3 decimales. Una vez que multiplicamos 10 por 10 por 10, que nos daría 1000, lo que hacemos es hacer 1 dividido 1000. Y eso nos va a dar el 0,001, que era el que teníamos antes. Y de esta forma le estamos permitiendo ingresar al usuario la cantidad de decimales ingrese la cantidad de decimales que desea aproximar pi, 4. Y ahora nos dice que, bueno, se ve que tenemos que hacerlo más 1. Vamos a probar una última vez. Ahí. 4 decimales quiero aproximar pi, y ahora nos dice que pi es 3,14146, y ese 0 de ahí es por un error de redondeo. Pero si lo probamos una nueva vez con un decimal más, 5, vemos que ahora tenemos 3,14159, que es una aproximación de 5 decimales de nuestro número real.